como tu pueblo, Padre, como tus hijos, como tu rebaño en esta hermosa mañana. Gracias por el gozo, por la dicha y la bendición de estar en tu santa casa. Gracias, mi Señor, por obedecer al Espíritu Santo y poder venir, Padre Santo, de todo corazón a alabar tu nombre, a glorificarte, a reconocerte, Señor, a entregarnos a ti, Señor, para obedecerte y para agradarte, Señor, para escuchar tu palabra. Estamos en tu casa y en tu presencia, y ahora queremos escuchar tu palabra. Enséñanos, Señor, lo que tienes preparado para el corazón de tu pueblo en este hermoso día, Padre. Bendice a tu siervo que hable y a tu iglesia que escucha. El poder del Espíritu Santo ministre en el corazón de tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Por favor, tomen asientos, mis hermanos, y escuchemos el mensaje de Dios. Dejen abierto San Juan capítulo 1. Bueno, San Juan, mis hermanos, en este capítulo 1 no narra los detalles de la Navidad como nos narra Mateo o lo narra Lucas. Marcos no habla mucho de la Navidad, sino se va directo al ministerio de Jesucristo. Juan no habla de los detalles navideños, sino que Juan, hermanos, habla del plan de la Navidad. Juan no habla de los detalles navideños, sino que habla del plan de la Navidad. El plan de Dios al permitir nacer a Jesucristo. El plan redentor de Dios en la Navidad. Y amados hermanos, lo primero que vemos en esto, dentro del plan de la Navidad, ahora que estamos hablando y escuchando mensajes navideños, hoy escuchamos, hermanos, el plan de Dios en la Navidad. Y número 1, el plan de Dios en esta Navidad y en el pasaje que leemos es que Juan, hermanos, expresa que la Navidad nos recuerda su encarnación. Nos recuerda que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. La Navidad nos recuerda, hermanos, que este Dios poderoso y ese Dios grande se encarnó y vino a este mundo a nacer a través de Jesús. Ese bebé que hemos leído en Mateo, hermanos, el nacimiento de Jesús, hermanos. Ese bebé que nació allá en Belén, hermano de Judea, era el mismo Dios encarnado. Juan expresa esto, hermanos. La Navidad nos recuerda la encarnación de Dios. No olvidar que cuando celebramos la Navidad, hermanos, o cuando festejamos la Navidad, o cuando estamos en tiempo de Navidad, siempre es un mensaje de Dios al mundo, hermanos. Cada Navidad que Dios nos permita pasar en este mundo es un momento en que Dios le dice a la humanidad: no se olviden de que yo me encarné, no se olviden de que yo los visité, no se olviden de que yo estuve con ustedes y nací a través de la persona de Jesucristo. Quiero explicarlo aquí en San Juan. En el primer versículo, mis hermanos, habla del verbo encarnado, habla del verbo refiriéndose a Jesucristo. Y el versículo 1 de Juan dice, él comienza diciendo: en el principio, lean conmigo por favor, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, hermanos, simboliza y es Jesucristo. Y acá nos dice que Jesucristo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Había desde el principio, hermanos, una comunión plena entre el Padre y Jesucristo, era con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Aquí nos muestra la divinidad de Jesucristo. Hermanos, no adoramos a tres dioses. Tenemos un solo Dios, hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí muestra en este pasaje, y el verbo hablado de Jesús es Dios, la divinidad de Jesucristo.
Y este verbo, hermanos, que es Dios, vean lo que hizo en la Navidad. Versículo 14. Leamos todos el 14 y dice, y aquel verbo fue hecho, ¿qué fue hecho? Carne. Ahí está la encarnación que el apóstol, que Juan quiere enseñar en la Navidad. La Navidad nos recuerda que Dios, que Jesucristo es Dios y que este Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y aquel verbo, Dios mismo, fue hecho carne en la persona de Jesucristo. Y no solamente nació, se encarnó, sino que Él habitó entre nosotros, dice, y estuvo 33 años viviendo con nosotros. Habitar es vivir, hermanos, vivir con nosotros. Aquí cuando dice y habitó, se está recordando expresiones como el tabernáculo, hacer su tienda, como cuando en el Antiguo Testamento la gente se quedaba un tiempo, decía, hizo su tienda acá, su tabernáculo, o sea, que vivió, estuvo viviendo, conviviendo con la humanidad. Por eso dice, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Y no solamente se encarnó, sino que habitó, vivió entre nosotros, sintió como nosotros, padeció como nosotros, entiende a la humanidad, hermanos, porque el Señor Jesucristo, este Dios mismo, habitó en medio de la humanidad. Y dice el versículo, y vimos su gloria. Y en ese tiempo, hermanos, el Señor Jesús, Dios mismo encarnado, mostró su poder. Vimos su gloria, sus sanidades, sus bendiciones, su poder, su bondad con la gente, todos los prodigios y todas las señales que hizo. Vimos su gloria, dando y comprobando que es el unigénito Hijo del Padre, dando a entender y dando a conocer que Él es el Hijo de Dios, el Dios encarnado a través de Jesucristo, el Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo está toda la gracia de Dios y toda la verdad de Dios. Por eso dice, lleno de la gracia de Dios y de la verdad de Dios. Solamente Jesucristo, hermanos, tenía y poseía toda la gracia de Dios y su verdad, porque es Dios mismo. Así que, hermanos, lo primero que aprendemos en este pasaje del apóstol Juan es que la Navidad, hermanos, y cada Navidad que podamos tener y que Dios nos permita vivir en este mundo y recordar el nacimiento, festejar el cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús, porque esto es la Navidad, festejar el cumpleaños, nació, como cuando usted festeja su cumpleaños, cuando nació, hace fiesta. Pues la Navidad es una fiesta para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Es su cumpleaños del Hijo de Dios, es el que nos recuerda que Dios dejó su trono y se encarnó en la persona de Jesucristo, haciendo grandes prodigios y bendiciones en este mundo. Y toda la gracia de Dios y toda la verdad de Dios estaba en Jesús, está en Jesús. En ninguno otro está la gracia de Dios. En ninguna otra persona, en ningún otro objeto está la gracia y la verdad de Dios. Solamente en el Hijo de Dios, que es Dios mismo, el Dios encarnado que nació en Belén de Judea. Amén. Así que esto nos enseña la Navidad, hermanos, lo que es, hermanos, el plan de Dios en la Navidad es encarnarse a través de Jesús en la Navidad, hermanos. Esto también, hermanos, cuando hablamos de la encarnación, recordamos el pasaje que leímos hace un momentito, en Mateo 1:23, hermanos, dice lo siguiente, si quieren buscarlo sin perder Juan, pero en Mateo 1:23 habla también de la misma encarnación, que no nos olvidemos que el plan de la Navidad es el Dios encarnado, Dios con nosotros. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Mateo 1:23 dice, leamos lo que ya lo encontramos, hermanos. Mateo 1:23, y si está en la pantalla, ahí en la pantalla, acompáñeme también. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, encarnado en la persona del Hijo de Dios.
Porque acá nos dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí está la encarnación, un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios se encarnó, Dios mismo nació, Dios está con nosotros, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, amados hermanos. Cuando Zacarías, hermanos, profetizó, cuando hermanos profetizó acerca de Jesús, Zacarías dijo lo siguiente y también habló de la encarnación de Jesús. Allá, hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo 68 y versículo 69, nos habla, Zacarías profetiza respecto de Jesús y nos dice lo siguiente, Lucas 1, 68 y 69. Dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado, noten la palabra, ha visitado y redimido a su pueblo. Y está hablando de Dios Padre, está hablando del Dios Altísimo. Voy a repetir, y dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado. Cuando dice ha visitado, el que se ha encarnado. Dios mismo nos ha visitado y ha nacido en la persona de Jesucristo. Es Dios mismo que nos ha visitado a su pueblo, amados hermanos. Esta profecía de la encarnación estaba ahí, hermanos, ya 730 años en promedio antes de Cristo. Hermanos, ya estaba profetizada que Dios se iba a encarnar, hermanos. Y leemos allá en Isaías 7:14, recordamos esa profecía, hermanos, que dice Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que se cumplió en Mateo 1:23, cuando lo que hemos leído, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que, hermanos, el plan de Dios en la Navidad es su encarnación. Es su encarnación en la persona de Jesucristo, Dios con nosotros. Sin embargo, no solamente, hermanos, era ese el plan de Dios, sino que dentro del plan de Dios no solamente era encarnarse en Jesús, sino también Juan, en el Evangelio de Juan, abran allí en el Evangelio de Juan, estamos leyendo, expresa también, hermanos, el otro punto del plan de Dios. Ya me encarné, ya está en la encarnación en la persona de Jesucristo. La Navidad me recuerda que nació Jesús, que Dios se encarnó a través de Jesucristo, pero que vino con un propósito. Vino con algo, hermanos, ese nacimiento traía objetivo, traía un propósito mundial, universal, hermanos. Y el plan de Dios es la reconciliación. La Navidad, hermanos, nos recuerda que Dios nació a través de Jesús para reconciliar al mundo de sus pecados. Para reconciliar. El mundo no hizo nada por ello. Dios hizo todo por ello. Y si somos reconciliados es porque Dios es el que promovió todo este ministerio, esta gracia de la reconciliación. El hombre no podía hacer nada, ni hizo nada para la reconciliación. Dios, hermanos, es el que hizo todo para que podamos estar reconciliados con Dios. La Navidad, el plan de Dios en la Navidad es la reconciliación, hermanos. Por eso Dios se encarnó en la persona de Jesús para reconciliar al mundo de su pecado. Cuando leemos San Juan capítulo 1, en todo el contexto, leemos el versículo 29 y dice, ahí está el segundo punto del plan de Dios, la reconciliación, hermanos. Jesús nació para reconciliarnos. Dios se encarnó a través de Jesús para reconciliar al mundo. Traía un plan, hermanos, divino. Y dice el 29, dice todos juntos, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y aquí nos habla, hermanos, que había un problema entre Dios y el mundo. Había una distancia, como cuando usted
se enoja por un momento o un día, hermanos, o algo pasa y tiene algún enojo en algo y hay algo por allá y dicen, tengo que reconciliarme con mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi hijo, porque hubo un problemita y nos distanciamos un poquito, pero hay que reconciliarnos. Aquí nos habla, hermanos, que había un problema entre Dios y el mundo y que tenía que reconciliarse. Aquí asoma el pecado. He aquí es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Dios encarnado, que quita el pecado del mundo. Había un problema entre Dios y el mundo, era el pecado. Es el pecado. Es el pecado, dice la Biblia, nos separa de Dios. El pecado nos permite estar en enemistad con Dios. El pecado nos hace estar distante de Dios y no sentir a Dios, no conocer a Dios como es, no poder acercarme como quisiéramos acercarnos, porque el pecado está interviniendo y hay un problema entre Dios y la humanidad. Pero Juan presenta la Navidad y presenta, hermanos, el plan de Dios en la Navidad. Y cada vez que celebremos la Navidad, recordemos que Dios se encarnó a través de Jesús, número uno. Número dos, recordemos que a través de Jesús, hermanos, Dios nos hace posible la reconciliación con Él. Dios nos reconcilia a través de Jesucristo. El que quiera ser reconciliado con Dios tiene que ser específicamente nuestro Señor Jesucristo. Si no, seguirás viviendo separado de Dios. El único que puede reconciliar a Dios con la humanidad es Jesucristo mismo. Es el plan de Dios. Dios, a través de Jesús, proveyó de alguien para reconciliar al mundo. Y hermanos, por eso es el que quita eso que está estorbando, eso que está perjudicando entre Dios y la humanidad, el que quita el pecado de en medio para poder estar reconciliado. Otro versículo que enseña, hermanos, que Jesucristo es el que Dios está usando y va a usar siempre y es el único para reconciliación, es el versículo 17 de San Juan. Reitera, hermanos, lo mismo en San Juan capítulo 1, versículo 17, hermanos. Nos dice lo siguiente. Leamos todos primero San Juan 1:17 y dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio, noten la palabra, por medio, no de cualquiera, ¿por medio de quién? Es el que Dios ha provisto para que el mundo sea reconciliado. ¿Sí? La gracia, la verdad y la verdad, la salvación, la reconciliación con Dios, la luz, todo lo que es la gracia, el amor, el poder, la salvación, la redención, toda la gracia de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Solamente por medio de Jesucristo podemos alcanzar y conocer el amor de Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos sentir a Dios y tenerlo en nuestro corazón. Y solamente por medio de Él. Y sin Él nada es posible en la reconciliación. El mundo puede creer en lo que quiera creer. El mundo cree en lo que quiere creer hoy en día. Y hay la fe está repartida de tantas cosas y en muchas cosas, hermanos. Pero, hermanos, la Navidad es un mensaje de Dios, es un mensaje del cielo que le dice a todo mundo, cada vez que sea en la Navidad, hermanos, el plan de Dios en la Navidad es que Dios nos visitó, que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, número uno. Número dos, el plan de Dios es que Jesucristo es el único que nos reconcilia con el Padre. Es el que quita el pecado del mundo. Nadie más te puede quitar tu pecado. Nadie más puede perdonar tu pecado. Nadie más puede sanar tu pecado. Nadie te puede acercarte a Dios y que tengas a Dios en tu corazón más
que aquel que ha sido autorizado para que podamos tener esa reconciliación con Dios. Solamente el Cordero de Dios, que es Jesús, que quita en medio el pecado, y la gracia de Dios, la salvación, la bendición, la redención y la verdad solamente es por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo lo recordó, hermanos, allá en 2 de Corintios 5:19. El apóstol Pablo recordó, hermanos, que la Navidad es así, y recordó, hermanos, que Dios en la Navidad, Dios está reconciliando al mundo. La Navidad nos recuerda que Dios está activo, está reconciliando al mundo a través de Cristo. Es la reconciliación. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Déjeme buscarlo también para leerlos juntos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Nos dice, leamos, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Dios reconciliando al mundo a través de ¿quién? De Cristo. Dios reconciliando. La Navidad me recuerda que Dios está reconciliando, que Dios quiere reconciliación conmigo, que no quiere que estemos distantes, que Dios se ha encarnado para que podamos conocerle y creer en Él y alcanzar la vida eterna y la salvación eterna. Y que a través solamente de Jesucristo está reconciliando al mundo, no a través de nadie más ni de poner tu fe en otra cosa. Solamente Dios reconciliando al mundo a través de Cristo. Esto es la Navidad. La Navidad, una Navidad donde Dios se encarnó, una Navidad donde nos presenta y nos recuerda la reconciliación de Dios a través de Jesucristo, que nació en Belén de Judea, mis hermanos. Sin embargo, Juan, hermanos, dice, bueno, si ya entendimos y comprendimos que la Navidad me recuerda la encarnación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, número uno. Y ya sé que la Navidad me recuerda que es la reconciliación a través de Cristo, Dios reconciliando al mundo a través de Jesús. La Navidad me recuerda reconciliarme con Dios, que yo no siga separado de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Dios ya se encarnó. Dios ya puso a Jesús como un mediador, el único mediador, el que nos puede reconciliar, pero hasta allí, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo termina ese plan de Dios? Y allá entra la voluntad de cada uno de este mundo. Allá entra el corazón de cada persona. Porque para que se pueda ser posible, Juan presenta una demanda, dice, Dios dice, yo ya me encarné. Yo ya me encarné en la persona de Jesucristo. Y a través de Cristo podemos reconciliarnos. Pero hay que hacer algo para que esto sea posible. Y Juan presenta que yo le puedo decir que es la demanda de la Navidad. ¿Qué te demanda Dios en esta Navidad? ¿Qué te pide Dios en cada Navidad que Dios te permita? Y lo que te pide Dios es que tú creas en Él. Es la demanda de la Navidad. Cuando decimos feliz Navidad, no podemos decir feliz Navidad si no creemos en Cristo. Porque solamente Cristo te hace feliz creyendo en Él. Pero hermanos, Dios demanda al mundo que crea en Jesús. Para que esto se pueda cerrar y hermanos, puedas alcanzar el regalo de Dios en la Navidad, que es la paternidad espiritual. Es tu salvación, es el ser hecho hijo de Dios, es el poder perdonar tus pecados, el salvarte eternamente, es la demanda que Dios te pide, es que tú creas en Él para que todo esto lo puedas obtener como un regalo. Y hermanos, el versículo número 7 de San Juan 7 está la demanda de la Navidad.
el objetivo que Dios quiere y lo que necesita hacer la humanidad, hermanos. Versículo 7. Dice San Juan 1:7. Leamos juntos, hermanos. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, noten la palabra, a fin de que todos, y toca la voluntad humana, te toca ahora la parte de la persona, a fin de que todos creyesen por él. Y está hablando de Juan el Bautista, porque Juan empieza también a hablar de Juan el Bautista que preparó. Y dice el versículo 7, hablando de Juan el Bautista, este vino, hablando de Juan el Bautista, vino por testimonio, para que diese testimonio de Jesús, de la luz que es Jesús, a fin de que todo el ser humano, de que todo mundo crea en Jesús. Crea en Jesús. La demanda de la Navidad es que tú abras tu corazón en fe y creas en Jesucristo, en el Dios encarnado, en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, en Jesucristo que es el único que te puede reconciliar con Dios y quitar el pecado que tú tienes y poderte darte ese regalo hermoso que es la paternidad espiritual. Pablo habla de este regalo hermoso, que si tú crees en Jesús, recibes este regalo hermoso de parte de Dios. Y el regalo hermoso está en el versículo 12, desde el 11 y 12. 11 y 12. Vamos a terminar con esto, mis hermanos. El regalo de Dios. El regalo de Dios se obtiene creyendo en Jesucristo. Muchos no creen. Dice el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir, hermanos, que hay gente que no va a creer en Jesús. Gente, hermanos, que no va a creer, no quiere creer. Está bien. Cada uno en su voluntad decide, pero Dios ya se encarnó. La Navidad te recuerda que Dios se encarnó. La Navidad te recuerda que ese Dios que se encarnó a través de Jesús es el que te reconcilia con Dios. Y tú necesitas, la demanda, necesitas creer en Cristo. Para que todos creyesen en Jesucristo, tú necesitas poner tu fe en Jesús. Sin embargo, como toca tu voluntad, no todos dicen, sí, Señor, yo creo en ti en esta Navidad. Por eso dice el 11, pues algunos no le recibieron. Más, el 12, más a todos, y allá puede involucrarte a ti, a todos los que le recibieron, a los que voluntariamente dicen, Señor, en esta mañana quiero creer y creo en Jesucristo. Reitero mi fe en Jesucristo. A los que recibieron, a los que creen en su nombre, porque es la demanda de creer. A los que creen, recibir, amados, se van la palabra aquí, a los que le recibieron, es como cuando tú recibes a alguien en tu casa, lo estás aceptando que entre a tu casa. Cuando tú recibes a Jesús, te estás abriendo la puerta de tu corazón y le está diciendo, entra a mi vida, entra a mi casa, entra a mi tabernáculo, entra a mi tienda. Sé tú el que tome control ahora de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos. Sé tú mi Salvador, porque te encargaste te encarnaste, Dios eterno, a través de Jesús, para morir por mí, y vino para darnos vida eterna, perdón de pecados. Yo te invito, entra a mi corazón. Abro mi puerta de mi corazón y te acepto. Y dice, a los que creen en su nombre, y a los que creen en su nombre, te acepto como lo que tú eres. Tú eres el Hijo de Dios. Su nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Te acepto como Hijo único de Dios. Te acepto como el Mesías, el único enviado de Dios. Mi único Salvador. Te acepto como el único Salvador de mi vida y como mi único Señor de mi vida. Porque solamente en Cristo podemos tener reconciliación con Dios. Y por eso es necesario, te acepto como el Hijo de Dios. Te acepto como el Salvador de mi vida, el único Salvador de mi vida. Te acepto como mi único Señor de mi vida. Te acepto, Señor. Entra a mi corazón. Y cuando tú haces esto, viene el regalo hermoso de Dios.
La Navidad te recuerda el regalo de Dios a la humanidad. Les dio la potestad, les dio este regalo, esta bendición. Dice aquí la Biblia, ¿qué dice, hermanos? De ser hechos, ¿qué dice? La paternidad de Dios. Este regalo hermoso. Si tú haces esto y crees, tú tienes la bendición de ser hecho en este momento, en el momento de la fe, en el momento que tú pones la fe en Jesús, en ese instante que dices, Señor, entra a mi vida, Señor. En ese momento te dice, te da la autoridad y el regalo y recibes esa bendición de ser hecho hijo de Dios. Esto de la palabra de ser hecho hijo de Dios implica y abarca el perdón de tus pecados. Incluye la vida eterna. Incluye, amados hermanos, el que tu nombre se escribe en el libro de la vida. Incluye la venida del Espíritu Santo a tu corazón. Viene a sellarte como propiedad de Dios. Y a partir de ese momento tienes un Señor y tú perteneces a Dios. Y el Espíritu Santo viene y sella y viene a ti. Ahora tienes un Padre, Dios Padre, Dios que se encarnó en Jesús, a Dios Hijo, mi Salvador y mi Señor, y al Espíritu Santo que viene y te sella tu vida. Por eso este regalo es hermoso, pero tenemos que creer en Jesús. Quiero terminar haciendo una invitación. Es posible que tú tengas a Cristo, sí, muchos aquí, la mayoría. Pero también la Navidad es para reiterar mi fe, para decir, Señor Jesús, reitero mi fe. Reitero mi fe porque a lo mejor mi fe se estaba durmiendo o mi fe se está apagando. Y en la Navidad reitero mi fe. Reitero, Señor, que soy tu hijo. Reitero, Señor, que Jesucristo es mi Señor y lo he abandonado y lo estoy dejando atrásito y otras cosas son mi Señor de mi vida. Pero reitero que tú eres mi Salvador y mi Señor. También es para la iglesia la Navidad porque reiteramos nuestra fe en Jesús. Pero posiblemente primera vez que has escuchado, segunda o tercera vez un mensaje y tal vez no has dado ese paso de fe, de abrir tu corazón y recibir a Jesucristo para que tengas este regalo de Dios. Les pido que cierren sus ojos un momentito. Cierren un momentito sus ojos todos. Nadie mirando a nadie. Dios te trajo aquí hoy para que tú reiteres la fe en Jesucristo. Y en esta mañana tienes la oportunidad de abrir tu corazón y de poner tu fe en Jesús y recibir este regalo de Navidad, el ser hecho hijo de Dios, la vida eterna, el perdón de tus pecados, Jesucristo tu Salvador y el Señor de tu vida, haciendo de tu vida una vida distinta y nueva. ¿Quieres expresar tu fe en Jesús? ¿Quieres expresar que crees en Jesús? Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Que Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios te 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 bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, reiteremos nuestra fe en Jesús. Pueden bajar sus manos. Dios lo ha visto. Dios ha visto esa fe. Reiteremos como pueblo. Reiteremos nuestra fe. Y aquellos que por vez primera lo han hecho, que Dios les bendiga. Ahora son hijos de Dios. Ahora sus pecados son perdonados. Ahora tienes vida eterna. Ahora has recibido ese regalo de la Navidad a Jesucristo, el Dios encarnado. Jesucristo, que es el que reconcilia a Dios con el mundo. Nos ponemos de pie todos, hermanos, y vamos a orar. Te felicito en el nombre de Jesús por esta decisión. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos. Gracias porque hay fiesta en los cielos, Padre. Porque hay gozo en los cielos.
porque Señor, hoy han nacido varios hermanos, hermanas, jóvenes, Padre, que tal vez habían escuchado a Jesús, habían escuchado tu palabra, pero no habían hecho esta decisión importante, Padre. Y hoy les hiciste entender algo hermoso la Navidad, el plan tuyo en la Navidad, Señor, tu encarnación, Padre. Dios reconciliando al mundo a través de Jesucristo, y la demanda de la Navidad, que todos creamos en Cristo, que todos creamos en el Salvador. Y cuando lo hacemos, Señor, recibimos el regalo de la Navidad, que es la paternidad espiritual. Somos tus hijos ahora, perdonados, santificados, Padre Santo, porque el Espíritu viene a santificar nuestra vida, a hacernos distintos, nueva criatura, Señor. Gracias por los hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes que en esta mañana, Señor, reiteraron su fe, decidieron por Jesucristo. A ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Señor. Gracias. Podemos decir ahora, feliz Navidad, Señor. Ahora entendemos cuando decimos feliz Navidad, porque solamente Cristo te puede hacer feliz. El nacimiento de Jesús te hace feliz. El nacimiento de Cristo y creyendo en Cristo te hace ser un hombre y mujer feliz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Feliz Navidad, mis hermanos. Sentémonos y sigamos glorificando al Señor.